Bien, estimado estudiante, vamos a ver esta segunda parte entonces acerca del teorema de Pitágoras. En esta parte vamos a ver ahora otras situaciones que se presentan ya un poco más de mayor grado de dificultad, un poquito más complejas, así que es necesario ser bastante observador. Vamos a los ejemplos entonces. Nos piden calcular x, y x, como podemos apreciar en este gráfico, está conformado por dos lados. Este lado, que es AC, y este otro lado, que es CE. Por otro lado, también vemos que aquí hay un ángulo recto, quiere decir que también hacia el otro triángulo sería otro ángulo recto, 90 grados, otro ángulo recto. Hay que ir identificando en el gráfico los detalles que nos van a ayudar luego a operar. Entonces, al tener este triángulo con un ángulo recto, sabemos que también se refiere, por supuesto, a un triángulo rectángulo. Tenemos dos triángulos rectángulos. Vamos entonces a operar y a buscar, hallar el valor de este lado, que vamos a identificarlo como alfa, y el valor de este otro lado, que vamos a también a representarlo como beta. Muy bien, entonces, operando, vamos a hallar primero el valor de alfa en este lado, en el triángulo mayor. Y tenemos lo siguiente, escribiendo primero siempre la fórmula, que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Ahora vamos a reemplazar esa fórmula, identificando cuál es la hipotenusa y los catetos. Ya sabemos que la hipotenusa siempre va a ser el lado que está al frente del ángulo recto. Aquí está el ángulo recto, y proyectando el lado que está al frente sería entonces este lado que mide 25. 25 entonces sería 25 elevado al cuadrado es igual a la suma de los catetos. Este cateto que está aquí mide 10 de B hasta D10, y de este punto a este otro punto mide 5. Entonces la suma de estos dos sería 15. Todo este lado sería 15. 15 elevado al cuadrado más el otro lado, que vamos a tenerlo como alfa. Alfa elevado al cuadrado. Por si acaso, el orden de los catetos, registrar el orden de los catetos, no va a alterar nada, porque aplicando la propiedad de la adición, que es el orden de los sumandos, no altera la suma. Entonces no modifica ningún resultado cambiando también el orden de los catetos. Entonces tenemos aquí que ya tenemos la representación, y ahora vamos a desarrollar 25 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es 25 elevado al cuadrado? Nos va a dar 625. 625 es igual a 15 elevado al cuadrado. Nos va a arrojar entonces 225 más alfa elevado al cuadrado. Alfa elevado al cuadrado. Luego, por transposición de términos, vamos a pasarlo y cambiando de signo. 625 menos 225 es igual entonces a alfa al cuadrado. 625 menos 225, restando entonces, nos va a dar aquí 400. 400 es igual a alfa al cuadrado. Como es potenciación, lo vamos a pasar entonces al otro miembro como radicación. Es decir, va a ser 400, raíz cuadrada de 400, igual a alfa. ¿Qué número en la raíz cuadrada? ¿Qué número multiplicado por sí mismo nos da 400? Va a ser entonces a 20. 20 por 20, 400. Entonces el valor de alfa es igual a 20. 20. Entonces, en este lado ya hemos hallado el valor de alfa, que mide 20. Ya tenemos un valor ahí. Vamos entonces al otro lado y aplicamos también el teorema de Pitágoras. Entonces, tenemos el ángulo recto, el lado que está al frente sería esto de acá. Entonces sería 13. 13 elevado al cuadrado es igual a la suma de los catetos, 5 elevado al cuadrado más este otro lado que no se sabe, que lo hemos representado como beta.
13. Entonces 13 elevado al cuadrado va a ser a 169 igual a 5 elevado al cuadrado, 25, más beta elevado al cuadrado, ¿no? Beta elevado al cuadrado. Aquí entonces tenemos, por transposición de término, 169 menos 25 igual a beta al cuadrado. 169 menos 25. Entonces tenemos que 9 menos 5, 4. 9 menos 5, 4. Y 16 menos 2, 14. 144 va a ser beta elevado al cuadrado. Pasamos como radicación 144 igual a beta. Y tenemos que el valor de beta va a ser 12. Con esto hemos hallado también el valor de beta, que sería 12. Y luego x, como vemos que está formado por estos dos lados, simplemente sumamos. Es decir, x es igual a 20 más 12, 20 más 12. Esto va a ser igual a ¿cuánto? A 32. Y hemos hallado de esta manera el valor de x, 32, que es lo que se nos ha solicitado, calcular x. En este otro lado tenemos otro ejercicio, calcular x. Pero fíjense ustedes, ya no tenemos un triángulo, sino que nos han dado un cuadrilátero. Entonces, en este caso, observando el gráfico, los detalles, vemos aquí que hay un ángulo recto, otro ángulo recto y los datos necesarios para poder trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es trazar, uniendo del vértice B al vértice D, vamos a unir con una línea de tal manera que aquí tendría ya dos triángulos. Este triángulo formado por BAD y el otro triángulo formado por BCD. Entonces vamos a ahora identificarlo como alfa, aquí este lado que no conocemos, y para hallar el valor de x tenemos que hallar primero el valor de este lado. Entonces sería la forma de operar primero en este primer triángulo, y conociendo el valor de alfa vamos a poder operar y aplicando el teorema de Pitágoras entonces el valor de x. Empecemos entonces. Aquí sería entonces, y escribiendo otra vez la fórmula, la hipotenusa, vamos a hacerlo así, la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Triángulo recto, entonces el lado que está al frente sería alfa, alfa elevado al cuadrado es igual a la suma de los catetos, es decir, 20, o también aquí 15 si queremos, 20 elevado al cuadrado más 15 elevado al cuadrado. Muy bien. Ahora resolviendo, tenemos que alfa al cuadrado es igual 20 elevado al cuadrado, sería 400, más 15 elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos va a arrojar? Ya lo hemos hecho también anteriormente, sería entonces 225. 225. Alfa elevado al cuadrado es igual a 400 más 225. Sería 625. Luego vamos a pasarlo como potenciación a radicación. De potenciación a radicación. Entonces alfa es igual a raíz cuadrada de 625. Alfa entonces va a ser igual a ¿qué número multiplicado por sí mismo nos da 625? Va a ser entonces 25, ¿no es cierto? 25. Ya lo hemos hecho anteriormente aquí. 25. Si queremos verificar, 25 por 25, 5 por 5, 25, llevo 2, 10, 12, 2 por 5, 10, llevo 1, 4 y 1, 5. Hago la sumatoria, 5, 2, 6, 625. Entonces tengo ya la respuesta a el valor de alfa. Como ya sé que mide 25 este lado,
Entonces ahora aplico el teorema de Pitágoras para poder hallar el valor de x, que es lo que se nos está solicitando. Entonces vamos a reemplazar la fórmula. Identifico la hipotenusa, que sería 25. Entonces 25 elevado al cuadrado es igual a la suma de los catetos, que sería 7 elevado al cuadrado más x elevado al cuadrado. Luego 25 elevado al cuadrado sería entonces 625. 625, 7 elevado al cuadrado sería 49 más x elevado al cuadrado. Luego paso por transposición de términos. 625 menos 49 es igual a x elevado al cuadrado. Aquí entonces va a ser 15 menos 9, va a ser a 6, y luego ya no es 2 sino 1, se presta 11 menos 4 a 7, y ya no es 6 sino 5. 576 es igual a x elevado al cuadrado. Luego tenemos que la potenciación lo pasamos a radicación. 576 es igual a x. Y finalmente, ¿qué número multiplicado por sí mismo nos da 576? Va a ser entonces 24. Entonces el valor de x es 24. Y de esta manera hemos resuelto el segundo ejercicio. Vamos al tercer ejercicio, que también nos dice calcular x. X está aquí, en esta zona, en el triángulo pequeño, y nos faltaría saber el dato aquí, este dato, para poder trabajar y aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces tenemos que trabajar con el triángulo mayor. Tenemos ya prácticamente los datos: 6, 10 y todo este lado que está dividido en dos partecitas, ¿no? Pero estas dos partes son iguales. ¿Y cómo sabemos que son iguales? Por este detalle. Cuando nos colocan una rayita en un lado y en el otro lado una rayita o un puntito, o también puede ser un pequeño detalle, significa que son iguales. Si fuese una línea diferente y acá un puntito, acá una línea, sería estos dos lados diferente medida. Sería otro caso. Entonces, aplicamos aquí, vamos a representarlo esto de aquí como alfa, como si fuese uno solo. Como si fuese uno solo. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Vamos a reemplazar ahora. Identificamos la hipotenusa. El ángulo recto, el lado que está al frente, sería 10. Entonces 10 es la hipotenusa elevado al cuadrado, los catetos 6 elevado al cuadrado más alfa elevado al cuadrado. 10 elevado al cuadrado sería 100, 6 elevado al cuadrado 36 más alfa al cuadrado. Luego tenemos aquí que 100 menos 36 es igual a alfa al cuadrado. Luego 100 menos 36 va a ser 64, igual a alfa al cuadrado. Luego, radicación de 64 alfa. ¿Qué número multiplicado por sí mismo nos da 64? Va a ser entonces 8. 8 es igual a alfa. Muy bien, entonces, al tener el valor de alfa, todo esto 8, significa que este lado va a medir 4 y este otro lado también 4. Porque 4 más 4 sería 8, que es todo, ¿no es cierto? Como son iguales, entonces dividimos entre 2, 4, 4. Ahora sí tenemos los datos necesarios, entonces también aplicamos aquí la propiedad que nos presentan, ¿no? Aplicamos entonces el teorema de Pitágoras. En este caso, la hipotenusa va a ser x, está el ángulo recto, el lado que está al frente es x, por lo tanto x va a ser al cuadrado de la hipotenusa, y los catetos serían 3 o 4, el orden ya hemos mencionado que no va a alterar, no va a modificar nada. Podemos colocar 4 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. X elevado al cuadrado es igual a 16 más 9. X elevado al cuadrado, 16 más 9, sería entonces
25. 25. Ahora, de potenciación pasa como radicación. Entonces, finalmente, el valor de x va a ser 5. Y hemos hallado de esta manera entonces el valor de x, que es lo que se nos ha pedido. De esta manera, querido estudiante, vamos a estar entonces aplicando lo que es el teorema de Pitágoras en diferentes situaciones. Tenemos que, por favor, siempre te sugiero, escribe la fórmula, luego reemplaza y luego vas desarrollando. Y también sé bastante observador en el gráfico, buscando completar los datos necesarios para poder trabajar. Bien, querido estudiante, que Dios te bendiga.